¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 de la mañana y 1 minuto. Estamos comenzando esto que es Orden del Día en una jornada muy importante por todo lo que pasó ayer en el Senado, ¿no? Por todo lo que se terminó votando, por lo que ya anunció el presidente Javier Milei, que iba a vetar los proyectos votados en el Senado. Hay que ir mirando cuáles de los dos proyectos logró 2/3 de los presentes. Básicamente en diputados, el dato en el Senado es que me parece que todos estuvieron con los 2/3, que hace que el veto tenga menos poder específico. Ya anunció también el Ejecutivo que si no hay espacio para el veto, se van a judicializar los proyectos aprobados ayer en el Senado. Después hay otras cuestiones que son cuestiones eminentemente políticas. El porqué de los resultados, a mí es de los temas que más me ha convocado. Digo, ¿qué pasó con Luis Juez, que terminó votando en contra del gobierno? ¿Qué pasó con Carolina Lozada? ¿Qué pasó con senadores que habían acompañado hasta acá siempre al Ejecutivo, hoy votando proyectos adversos? ¿Qué pasó con todos los gobernadores? Gobernadores que, recordamos, en algún momento firmaron el Pacto de Mayo. Había quedado afuera Kicillof y un par más. Hoy parecería que no hay puentes tendidos con el gobierno. Bueno, por acá estamos tratando todos estos temas. Hay un trabajo muy detallado de lo que pasó proyecto por proyecto, con el bono, con el aumento a los jubilados, con lo que tiene que ver con discapacidad, con los combustibles, con el proyecto de apoyo a Bahía Blanca. Así que comenzamos todo el detalle con ella. Romero Daniela, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Buen día, Pato. Buen Sí, día. la verdad es que no sé si esperemos que podamos hablar de todo lo que pasó, porque Se va a pasaron poder. un montón de cosas. Sí. No solamente nos vamos a detener en cómo fue la votación de cada proyecto y qué significa, porque por supuesto que acá miramos el número, ¿no? Cuando estamos hablando de proyectos que sabemos que el presidente Javier Milei va a terminar vetando, Sí. nos fijamos mucho en el número para ver si realmente puede sostener esos vetos y con Claro. quiénes, ¿no? Que esa va a ser la gran incógnita de acá al mes que viene. Quiero destacar, ¿te acordás que yo dije que los vetos llegaban en agosto? Claro, claro. Efectivamente, eso es lo que va a suceder. Los vetos y los idus de agosto, decían los romanos, que siempre agosto es un mes muy proclive. Lo que pasa Bueno. que en el verano europeo Roma es agosto es un mes muy caliente. Y Acá agosto también va a ser un mes muy caliente, Sí. Pato, porque aparte es el mes donde se definen las listas a nivel nacional, ¿no? Sí. Por supuesto que estamos hablando de 3 vetos asegurados y otros 2 vetos que tienen que ver con la cuestión de la coparticipación. Sí. Que Lo que es la entrega de el reparto de los ATNs y Sí. combustibles líquidos. Que hay que ver si efectivamente. eso se termina vetando, ¿no? Sí. Eso yo me lo pregunto. No sé si habrá algún tipo de negociación con respecto de, que ya es lo que se venía intentando hacer, negociar el proyecto del tema de los fondos de coparticipación a cambio de Sí. que no les metan jubilaciones, Sí. ¿no? De hecho, uno de los planteos iniciales que se dio durante la jornada de ayer es que había una posibilidad de que los gobernadores aliados, los que serían los radicales y los del PRO, ex Juntos por Sí. el Cambio, terminen desdoblando la votación para que primero se aseguren de la coparticipación Sí, y exactamente. después retirarle su apoyo a jubilaciones. Romero, ¿Por qué? Dale, Te lo dale, cierro rápido. sí. Porque el gobierno planteaba justamente eso. Me estás pidiendo fondos y al mismo tiempo me estás sacando. Claro. No tiene sentido el planteo y ellos se avivaron Sí. quizás un poco Ahora, tarde de eso, sí. pero no pudieron Ahora, te hago llevar adelante te eso. hago una pregunta, porque claramente el tema, había proyectos que ya tenían sanción de diputados, básicamente el aumento del bono, básicamente el aumento de los jubilados y lo que es la emergencia en discapacidad, que obviamente si tenés aprobación en diputados y senadores convertís en ley. En cambio, hasta donde yo sé, el tema de repartir equitativamente los ATNs y combustibles deberían pasar por la Cámara Baja. ¿No Sí, tienen sí, apoyo? por supuesto. Claro. Sí, sí, sí. Está bien, exactamente. Sí, eso Y te tiene que... digo, pero que yo creo que sí. va a tener una aprobación bastante rápida acá en la Cámara de Y Diputados. hay otras dos cuestiones, Romero, que vos dijiste, tenés razón, che, hay un montón de temas, vamos a ver si podemos meter todos. No es que nos olvidamos, pero también hay a consideración mirar lo que pasó con los cruces en las redes entre Victoria Villarroel y Patricia Bullrich, ¿no? Que es otra cuestión. Y lo otro, en torno a que también se discute, hoy fue una mañana con mucho constitucionalista,
sobre si la convocatoria a la sesión era legal, ¿no? Lo que están señalando desde lo que es la oposición es que básicamente era una sesión ordinaria, te dicen, la sesión ordinaria se podía autoconvocar lo que era la oposición, había 37, después participó no solo la propia vicepresidenta, sino también las más altas autoridades del bloque libertario. Así que desde la oposición, la presunta duda sobre la validez o no de la jornada la descartan, pero es otro de los temas del día. Sí, y que yo quisiera ver cómo hace el gobierno también para seguir insistiendo con que no es válida la sesión si terminás vetando los proyectos. Claro, exactamente. Pero lo que yo le pregunté, porque bueno, o sea, No es algo podés, que nos no preguntamos. podés vetar lo que no existió. Por ahí está dentro de lo que es la argumentación del veto, el cuestionamiento a la validez de la sesión. Yo creo que de todos modos cuestionar la validez de la sesión no tiene mucho futuro, no tiene mucho sentido, porque si ya la vicepresidenta y presidente del Senado estaba ahí validando, no convalidando, Pero porque no es ponele que... que ella sea el Ejecutivo, claro, está bien, aunque estés enojado con ella, fue la Claro, representante ya del está, Ejecutivo. eso ya está. Y de hecho, bueno, ese fue uno de los cuestionamientos sobre el tema de la autoconvocatoria, si se podía o no se podía hacer. Ella empezó a presidir la sesión una vez que ya hubo quórum, y hubo quórum con 42. Claro. Antes de, o sea, 14 y 20 creo que fue. Pero, por ejemplo, en las votaciones, y esta es la particularidad que vamos a ver en todas las votaciones, no vas a ver libertarios votando en contra. Claro. Porque ninguno se quedó para votar justamente para no... Convalidarlo. Para no convalidarla. Está. Villarroel se fue en el momento de las votaciones, pero como lo hace siempre que hay una votación que terminando, o sea, que termina en una derrota del gobierno, ella se va porque no quiere estar en la foto. Está. Lo que pasó fue que Bartolomé Atbala, presidente provisional del Senado, cuando asume en su reemplazo, Mayán prácticamente lo echa, le dice, vos no podés presidir esta sesión si vos dijiste que no es válida. Entonces, totalmente, literalmente se termina yendo, asume ahí como para presidir la sesión la senadora Silvia Zapag de Unión por la Patria y bueno, pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Muy bien, estamos con Daniela Romero, esto es Orden del Día, estamos en DTV, presentación y hablamos con una diputada de Democracia para Siempre, con Dania Tabela, en 10 segundos, dale. Bueno, ahí estamos con la diputada Tabela, mujer de Democracia para Siempre. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, a ver, diputada, consulto. Ayer fue una jornada absolutamente intensa en la Cámara Alta. Digo, ¿hay alguna posibilidad de sesión? Recién estábamos planteando con Daniela que, por ejemplo, el tema de repartir equitativamente los ATN y el impuesto a los combustibles líquidos se han aprobado primero en el Senado. Acá todavía no hay tratamiento y decía Daniela, me parece que son dos proyectos donde a lo mejor no hay veto. ¿Qué hay sobre ese tema acá en la Cámara? No, la verdad que si hay o no veto no forma parte de nuestra agenda, es una agenda del presidente. Sí. Nosotros cuando los proyectos pasen, evaluaremos las posibilidades que tenemos de dar quórum de tener el quórum para hacer esa sesión. Hay dos temas que acaban de ser dictaminados también de muchísima importancia, como es el caso de la emergencia pediátrica, el tema, bueno, conocido como tema Garrahan, y el tema de financiamiento universitario. Así que bueno, estamos los distintos bloques evaluando qué posibilidades tenemos de decisión, claro, obviamente, ¿no? Porque obviamente en el medio vos tenés justo el receso invernal en la mayoría de las provincias la próxima semana, la otra semana en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires, tenés los cierres de listas, tenés elecciones, digo, bueno, tenemos que ver cómo logramos tener el mayor número posible y garantizar el quórum para que la sesión empiece. Bueno, después obviamente la discusión es más conceptual y tiene más que ver con las posiciones de los distintos bloques y de los distintos diputados. Ahora, ¿cómo le va, diputada? ¿Cómo anda? Le saluda Daniela Romero. Yo me pregunto, en esta fórmula, digamos, para hacer una convocatoria de sesión, sabemos que el vínculo que tienen los gobernadores con el presidente Javier Milei es dinámico. Particularmente en esta Cámara y en su bloque, siempre, o la mayoría de las veces, los que responden a gobernadores terminan justamente fisurando esa posibilidad de quórum cuando se tratan de iniciativas opositoras, como en este caso la ley de financiamiento universitario, la emergencia pediátrica con la cuestión Garrahan, al incluir la posibilidad de tratar
los proyectos de coparticipación, incluir una sesión con esos 4 proyectos, ¿eso podría ser una pronta aprobación, incluso con 2/3, como sucedió en el Senado, para que avance todo junto? Bueno, a ver, primero, no quiero polemizar, pero en el caso de mi bloque, no impedimos nunca el quórum, no fuimos nunca responsables de que no hubiese quórum, aun cuando tenemos algunos legisladores que tienen gobernadores oficiales en sus provincias. Pero más allá de eso, no importa. En general, la oposición tenemos la dificultad de reunir el quórum porque, por supuesto, tenemos presiones de los gobernadores de las 24 jurisdicciones en las cuales tenemos algún representante de uno u otro bloque de la oposición. Eh, a ver, esto puede ser una posibilidad, pero también, como bien señalas vos, la relación es dinámica. Nosotros vamos a evaluar durante estos días cuál va a ser la situación, si vamos con la media sanción que ayer aportó el Senado, si vamos a ampliar los temas, no vamos igual a hacer, ¿cómo te diría?, extorsión con este tema, ¿no? Porque yo quiero discutir Garrahan, entonces me siento y sí, sí, solo sí, se sientan los gobernadores, vamos a tratar de consensuar. Estamos en un momento muy difícil de la política argentina, mucho apriete, mucho ataque, mucho discurso de violencia por parte del Ejecutivo hacia los otros dos poderes, particularmente hacia el Poder Legislativo, pero nunca se sabe, mucho discurso de violencia del Ejecutivo hacia los periodistas. Pero bueno, vamos a tratar de poner un poco de paz, vamos a dialogar, vamos a juntar el quórum de manera consciente, coherente, y que nos permita justamente obtener los resultados que buscamos, que tiene que ver con la sanción definitiva de lo que piden los gobernadores, que es absolutamente justo, absolutamente comprensible, y además avanzar en la media sanción del financiamiento universitario y del Garrahan. Dania, consulta, más que como diputada de Democracia para Siempre, como una mujer con alguna experiencia política, algo ha visto en estos años. ¿Cuál es su opinión sobre lo de ayer? Que fue una jornada muy particular, ¿no? Por la discusión técnica, si era una sesión ordinaria o no, por lo que pasó con los resultados, por lo que yo veía, digo, senadores como Luis Juez votando el tema de la emergencia en discapacidad, senadores como Carolina Lozada que habían acompañado, como Camau Espínola. ¿Cómo lo vio a eso? ¿Qué cree que pasó? ¿Cree que es un hecho aislado, que esto se repite? No, yo creo que se van agotando los límites de la tolerancia y de la paciencia por parte de algunos legisladores, por parte de algunos gobernadores, porque hay un sistemático ataque, porque ante el cuestionamiento la respuesta es más violencia. Entonces, eso es lo que está pasando. Me da la impresión de que empieza a haber cierto agotamiento y que hay temas muy sensibles, a veces en el contexto personal, como creo que es el caso de Luis Juez respecto Sí, de de discapacidad. de discapacidad, es una persona muy comprometida con ese tema, pero fundamentalmente creo que hay un agotamiento ante la insensibilidad y ante la violencia. Dos temas que podemos bajarle el tono, el presidente puede intentar explicar que no están así, pero que la verdad es lo que pasa. Digo, si en el momento en el que están abriendo la sesión, que efectivamente tenía quórum, no necesita los 2/3 para el quórum, etcétera, Sí. etcétera. Tenés un grupo de funcionarios del Estado Nacional tuiteando que hay que ir con un tanque y romper el Senado y bombardear el Congreso con todos los legisladores adentro, etcétera, etcétera. Bueno, claramente esas son síntomas de una exacerbación de la violencia que va a generar reacciones por parte de los Sí. demás actores de la política. Y perdón, y cuando se cruzan misiles la vicepresidenta con una ministra muy poderosa como la ministra de Seguridad, digo, ¿qué se hace? ¿Mirás de afuera o te preocupás? ¿Qué se hace? Mira, yo me preocupo porque la Sí, Argentina ya tiene experiencia sí, en las desavenencias entre los vicepresidentes que son electos por el pueblo, con tantos votos como el presidente, y los ministros que son designados por un decreto. Yo me preocupo porque se invierten las representaciones y se invierten las responsabilidades de poder. La verdad es que creo que la vicepresidenta cumple su función en el marco de lo que dice la Constitución y si no se cree que es así, bueno, deberán las fuerzas que la pusieron de vicepresidenta discutir su continuidad en la próxima elección. Pero no es ahora, ahora la eligió el pueblo.
Así que es la vicepresidenta que nos toca. Puede gustarme más o menos, pero es la vicepresidenta que nos toca y lo mismo debería pensar la ministra que cursó los primeros mensajes a través de las redes sociales. Además, esta moda de que se discute por redes sociales, digamos, son del mismo gobierno. Levantá el teléfono y decirle, Sí. fíjate que si podemos cambiar esta lógica, ¿no? Digo, medio extraña, pero sí me preocupa porque en Argentina tenemos experiencia de crisis en el Poder Ejecutivo, producto de desavenencias entre presidente y vice, que algunas han terminado muy mal, y que la verdad que no querría que se repitan en nuestro país. Diputada, le hago una consulta que creo que va a ser la pregunta central que nos vamos a hacer los periodistas de cara al mes que viene, y me interesa su opinión. ¿Cree que el presidente puede conseguir el tercio necesario en la Cámara de Diputados para blindar los vetos? Depende de los temas. Es un Apa, año electoral. Es un año electoral. claro. Los diputados, muchos tienen que renovar. En algunos lugares no se están dando las alianzas que se esperaban. En algunos lugares muchos diputados que pensaban el año pasado que podían ser candidatos del gobierno nacional no lo fueron, no lo van a hacer o tienen dudas. Bueno, digo, me parece que no es tan sencillo, en este caso el blindaje de los vetos. La verdad que también es desgastante estar discutiendo todo en torno a los vetos, porque efectivamente creo que lo que falta por parte del gobierno fundamentalmente es diálogo con los gobernadores, con los sectores afectados por determinadas políticas de ajuste y de constricción económica que está llevando adelante. Diputada, el presidente dijo ayer, nos vemos el 11 de diciembre. Digo, esto con los resultados puestos, que son los resultados de octubre, ¿no? Y previamente en septiembre hay elecciones en la provincia de Buenos Aires. Pero ¿ustedes consideran más o menos lo mismo que la gran pelea es en octubre para ver cuánto hay del lado del oficialismo y qué hay de la vereda de enfrente o no? Es muy difícil hablar de gran pelea porque, a ver, yo en la provincia de Buenos Aires, yo soy bonaerense, vivo en la Sí, provincia de Buenos Aires, a mí también me es una gran pelea los concejales de mi ciudad claro. que representan a los diputados de mi sección electoral y creo que es un poco lo que nos pasa a todos. Y en octubre, digamos, lo que el gobierno se juega es si va a lograr alcanzar mayorías o no desde su partido y con sus Sí. incorporaciones, ¿no? Porque no van a ser más aliados, sino incorporaciones a sus listas o a sus bloques. Bueno, esa va a ser un poco la discusión, pero la verdad que tampoco, aún con un resultado electoral este, fantástico, digamos, tampoco va a tener el quórum propio ni las Sí. mayorías propias, digamos, es una cuestión matemática. Dani, Así que bueno, vernos el 11 de diciembre, sí, con algunos se verá porque jurarán, tendrán que hacer la jura y demás. No me parece que tampoco el presidente tenga que andar amenazando con esas cuestiones, pero bueno, es su forma y es un poco cada vez más una marcada deriva autocrática que por supuesto como Argentina me preocupa y que debiese quizás preocuparnos un poco a todos. Dania, consulta, por mi parte la última. Digo, se ha conformado en la provincia un espacio donde está Florencio Randazzo, hay gente como Facundo Manes, hay gente como Schiaretti. Digo, ¿usted integra ese espacio? Sí, Ah, sí, el espacio se llama Somos Buenos sí, Aires. sí, Nosotros nos propusimos hace ya muchos meses sí, empezar a trabajar en la idea de construir una alternativa electoral en la provincia de sí. Buenos Aires, una alternativa política más que electoral, que pudiese pensar la provincia de Buenos Aires desde la provincia de Buenos Aires para la provincia de Buenos Aires y también poder mirarla en el contexto federal. Ese es el Frente Somos Buenos Aires, lo integran estas personas que mencionaste, Sí, pero además partidos políticos como la Unión el Cívica GEN, Radical, el sí, la PEN, el coalición cívica, Socialismo, el sí. Partido del Diálogo, la Coalición Cívica, seguramente algunos dirigentes del PRO que no están de acuerdo con integrarse a la Libertad Avanza, seguramente otros dirigentes del peronismo territorial que tampoco están de acuerdo en el armado kirchnerista de la provincia. Bueno, vamos a trabajar en estos días para
terminar de conformar las listas de cara a la elección de septiembre, pero fundamentalmente trabajar en lo que es el programa. La idea de este espacio no es que se termine el 7 de septiembre, sino la idea de este espacio es poder replicarse como algo parecido a lo que hizo Nacho Torres en Chubut, poder replicarse en distintos lugares del país de cara a las elecciones de octubre y también de cara al 2027. Tania, la última, vos explicaste bien lo que está pasando, hay cierre de listas, hay receso primero en las provincias del interior, después acá en AMBA. Digo, fecha para sesión no hay ni tentativa acá, ¿no? ¿O alguna hay para agosto? Evaluando. Estamos evaluando. Está. Estamos evaluando. Bueno. Estamos hablando. Estamos online todo el tiempo los bloques tratando de ver cuándo. Bueno, esperábamos mucho la sesión de ayer porque, bueno, también nos marcaba un poco la agenda con esto que decía Carolina de Daniela, de los gobernadores. Así que, bueno, vamos a esperar eso y estamos evaluando. Puede ser la semana que viene, puede ser la otra, puede ser la que sigue, puede ser agosto. Veremos cómo se da la agenda, cómo se logra poder coordinarla con todos estos temas. Dania Tabela, diputada, muchas gracias, buen día y hasta cualquier momento. Chau, muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Bueno, Romero Daniela. Sí, perdón, dale. No quería ponerme a discutir, pero sí, el bloque de Democracia para Siempre tiene varias incidencias en los gobernadores y en alguna que otra oportunidad ha sido también colaborador para que no haya quórum. Sin ir muchísimo más lejos, la sesión previa a... ¿Te acordás la sesión que se cayó cuando intentaron avanzar inicialmente? Bueno... Carlos Adir, Jugenio, operó ahí también, Risotti no bajó para dar quórum. Y Risotti integra Democracia para Siempre. Exactamente, y el chaqueño Esdero también presionó con Polini, que vos siempre decís, no entiendo por qué, pero porque no se llevan bien, pero sí sucede. Y eso para mí es clave también, porque incluso en los bloques donde vos ves una fuerte iniciativa opositora como es Democracia para Siempre, como es Encuentro Federal, y me atrevo a decir que estos dos bloques que se llaman dialoguistas o se llamaron dialoguistas en su momento, incluso a veces son más opositores o más ásperos que el peronismo, así todo tienen fisuras, tienen mordeduras importantes de gobernadores que depende del día son amigos o no son amigos del gobierno. Entonces, no hay una unidad en la oposición, hay una fragmentación importante. Ahora, vamos a ir un ratito al corte, pero Romero, yo lo que necesito es que te quedes, por favor, porque la pregunta que me parece a mí que hay mucho es lo que vos dijiste, ¿qué posibilidades hay de que el gobierno pueda sostener a los 84, 85, no son 87, con 84, 85 evitás el veto? Pero te pregunto, con menos incluso, bueno, ahí tenés. Pero la pregunta para después es, ¿qué es lo que pasó? Donde, por ejemplo, cuando se votó el aumento de los jubilados, tuvo la oposición 52 votos a favor cuando el bloque peronista es de 34, más o menos. Digo, en la moratoria 39 votos a favor, 14 en contra, y en la discapacidad 56 votos a favor, o sea, prácticamente un poco menos, 20 y pico más de lo que es el bloque peronista. Para mí, hay un montón de maneras de abordar esto, pero que Camau Espínola, yo entiendo lo que pasó en Corrientes, entiendo lo que puede pasar, pero que Lozada, que juez, digo, ¿qué fue lo que pasó para diputados, para senadores radicales o senadores del PRO que venían acompañando al gobierno hasta acá con bastante disciplina, en todo caso a lo sumo se ausentaban o se abstenían en alguna votación? ¿Qué pasó para que la jornada mostrara los resultados de ayer? Si exclusivamente tiene que ver con el choque con los gobernadores, con lo que pasó en la previa al 9 de julio, pero el tamaño de los números es una cuestión que a mí me llama mucho la atención. Pero bueno, 11:25. ¿Tenés respuestas para eso, Romero, dentro de un ratito? Sí, tengo respuestas. Y escuchame una cosa. Esta vez tengo respuesta. Bueno, y lo otro, digo, ¿hablaste con alguien de Balcarce 50 después de los resultados de ayer? Sí. ¿Y cómo están? Como dicen ellos, total, nos vemos el 11 de diciembre. Ahí está todo estalladísimo. Ah, bueno. Y eso tiene que ver mucho con la respuesta que tengo que darte con respecto a la pregunta que me hiciste. Ahí estamos. Esto es Orden del Día. Estamos hasta el mediodía. La pausa y ya seguimos.
Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes.
se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. Bueno, estamos en orden del día, 11 de la mañana con 31 minutos. Llegó el señor Solabarrieta. Solabarrieta, ¿cómo le va? ¿Cómo andas, dice? Pato? Muy Placer bien. saludarte a vos, a Dani. En un ratito vamos a estar repasando algo puntual e importante de lo que puede llegar a venir. ¿Por qué? Porque lo reafirmó Javier Milei y porque volvió a reconfirmarlo también el jefe de gabinete de ministros en las últimas horas, Guillermo Franco, y nos referimos al posible veto presidencial a todo lo que se aprobó ayer, principalmente a lo que tiene que ver con aumento de las jubilaciones y también a lo que tiene que ver con la emergencia en discapacidad. Sí, y nosotros lo hablamos con Tabela y le preguntaba a Romero qué creía, que en qué instancia consideraba que podían los diputados conseguir 83, 84 propios para convalidar el veto y en qué casos no. Y lo que dijo Tabela fue que habrá que ir caso por caso. Te Pero cuento bueno, algo, un pequeño dato. dale. Hoy a la mañana pude hablar con un abogado especialista Sí. en la cuestión previsional. Inclusive quienes no están en el ámbito de la Cámara de Diputados y en Sí. el Senado, en el Congreso en general, metidos Sí. en la info del día a día, están ya haciendo el poroteo y no hay tanta fe en esto de reafirmar el proyecto. Está bien. Bueno, a ver, Romero, todo suyo, comenzamos. Sí, quería primero Dale. ir a las placas y después vamos a ir Sí, a las preguntas dale. que me hiciste No, vos, no, Pato. no. Sí, sí, sí. Porque, bueno, para repasar técnicamente, puntualmente, qué fue lo que pasó ayer, ¿no? Tenemos primero que estos 3 proyectos tuvieron una sanción. Es decir, fueron aprobados tanto por la Cámara de Diputados, ayer fueron aprobados en el Senado, que esto se suma a los 2 proyectos de coparticipación que deben pasar ahora por la Cámara de Diputados. Estamos hablando del aumento del 7,2 para las jubilaciones, un aumento que 7,2 en su momento fue el famoso 8,1 que votó El de inicialmente. enero del 2024. Que tenía un error de cálculo. Así literalmente lo habían confesado los diputados. Es ese empalme del año pasado que se resuelve en un 7,2. Hay una actualización del bono a 110.000 pesos, del 70.000 pesos que está congelado. También se fija por ley la movilidad que hoy en día rige por DNU. Claro. Y también hay un aspecto... Es ajuste trimestral, más o menos. Sí, sí. es un ajuste también, o sea, que Con el cambió... costo de vida. Cambió también la fórmula por inflación a las jubilaciones, que eso fue lo novedoso también de ese giro y que es algo que tiene consenso, por eso directamente se fijó por ley. Pero de alguna forma también le quita la discrecionalidad al Poder Ejecutivo en ese sentido, pero bueno. Ahora, hay un punto que para mí también es muy importante, que es el tema de las cajas previsionales, que dentro de este proyecto se contempla que empiece a haber un movimiento del flujo de las cajas previsionales antes del 20 de cada mes. Por ende, hay una cuestión que no solamente tiene que ver con el aumento chiquito que va a recibir individualmente un jubilado, sino que aparte también tiene que ver con una transferencia a las provincias, ¿no? Una disputa del tema de las cajas previsionales que es histórica y que por supuesto que también conforma parte de los reclamos diarios de los gobernadores. Después también se sancionó la restitución de la moratoria previsional por otros 2 años. Y tanto, esta es la que fue más resistida por el no peronismo. Esta no tuvo tanto consenso, claro. pero bueno,
Me acuerdo que cuando fue que se aprobó en diputados sorprendió un poco, porque hasta algunos pensaban que no se iba a aprobar y tenían en parrilla otro proyecto para hacer una especie de reemplazo de la moratoria con un sistema de prestación proporcional por la cantidad de años de aportes, que eso es lo que impulsaba a la oposición, entre comillas, más dialoguista. Finalmente, Unión por la Patria triunfó gracias a la ayuda de las ausencias para poder imponer la moratoria, y en el Senado se terminó también aprobando. Y por último, la declaración de emergencia en discapacidad hasta el año 2026. Ahora bien, una de las cuestiones que discuten mucho... Que esta es la que tiene más votos, me parece, ¿no? 56. Sí, a ver... Sí. Igual todas tuvieron todas casi... muchas, pero estaba contando, mira, trabajo tuyo, ¿eh? Sí. 56 discapacidad, vamos 39 placas, si moratoria y 52 el tema del aumento. Vamos a las placas. Primero vamos a la placa de la votación del aumento. Ahí lo tenemos, ¿no? 52 votos a favor, 0 en contra. ¿Por qué vamos a encontrar 0 en contra? Por lo que te conté antes, Pato. Como los libertarios no dan por válida la sesión, se retiran y no votan directamente. Así que no los vas a encontrar en contra con nada. Por eso hay mucho voto por unanimidad. Era raro, ¿no? Que no la den por válida, estaban participando, estaba el secretario parlamentario. Bueno, era como te raro. decía, Abdala se tuvo que ir de la presidencia. Mayans lo echó. Le dijo, retírese. Así, directamente. Y tenía razón y se fue. Y después, recordemos cómo fue en diputados. 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones. También una amplia mayoría en la Cámara de Diputados. Yo creo que va a ser el veto más fuerte. Hay que ver cómo esto se sostiene. Después también la votación de la moratoria, como vemos, es mucho menor, con mucho menor consenso. Tenemos 39 votos a favor, 14 en contra y una abstención. Dentro de esos 14 en contra encontrás algunos radicales, algunos del PRO que habían estado a favor del aumento, pero no de la restitución de la moratoria. Y después en diputados lo mismo, 111 votos a favor, 100 en contra. Fíjate cómo fue una cuestión muy al filo, y 15 abstenciones. Y por último, la discapacidad, tenemos 56 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones, unanimidad al 100%. La votación en diputados también fue pero muy amplia, 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones. Esto también, fue denunciado por el gobierno como proyectos que tienen alto impacto fiscal. Se habla mucho de cuál es el financiamiento, porque también uno de los cuestionamientos del Ejecutivo es: si vos me vas a decir que tengo que distribuir más fondos, decime de dónde sacó la plata. A lo que la oposición te dice, pará, en el proyecto está primero que la moratoria previsional, la moratoria previsional estaba vigente hasta marzo. Usá la plata que justamente te guardás o te ahorrás desde que se dejó de... Y otro argumento que le escuché a Pablo Blanco, el fueguino, que es un argumento lógico. Él te da porcentajes de cuánto implica el costo fiscal o cuál sería, pero no te da números, porque te dice, ¿y cómo te va a dar números si vos no me diste el presupuesto? Dame el presupuesto y yo te digo cuánta plata es. Yo lo que te puedo decir es que significa el 0.2. Digo, dato de Blanco, que también se basa en que hasta aquí no hemos tenido números oficiales del presupuesto. Bueno, sí, a ver, también hay una cuestión, y ahora voy a entrar a eso, ¿no? Después, la cuestión del aumento de las jubilaciones, hay también un capítulo de financiamiento. Esto se adopta del dictamen del diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot, que dentro de su amplio menú para sacarle financiamiento y aumentarle a los jubilados está, por ejemplo, la Secretaría de Inteligencia. Parte de lo que no se ha pagado al Fondo Monetario también. Sí, hay una cuestión, hay ideas de fuente de financiamiento. ¿Qué te dice, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem? Que nada de eso cubre ni el 15% de lo que están pidiendo. Y acá donde yo agrego... Me parece que es cierto ese cálculo, me parece que Ahora, yo voy a agregar una cuestión más, no nos olvidemos que todo esto está yendo en conjunto con una reforma de coparticipación para sacarle plata a la nación. Para distribuírselas a las provincias, justamente, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos paquetes dinamita. Yo me pregunto si realmente tenemos un número de cuál es el costo fiscal total de todo esto. Porque después las provincias te dicen que la distribución de los ATN y lo recaudado por el impuesto a los combustibles, que elimina los 6 fondos fiduciarios para repartirle más a las provincias, tiene un costo fiscal del 0,11%, que por lo pronto no estaría alterando el superávit
del presidente Javier Milei, que creo que es 1,60 y pico, que incluso es una meta de superávit que es mayor a la que tiene el Fondo Monetario Internacional. Por ende, el superávit sería de 1,49, si no me equivoco, según el cálculo que hacen en este informe. Ahora bien, esto contempla lo que le alteraría el impacto con el impacto fiscal todos estos proyectos de jubilaciones que los mismos gobernadores apoyaron, porque estamos hablando de que ayer en el Senado de pronto casi que no hubo gobernadores que estuvieron votando con el gobierno nacional en este sentido. Entonces, los mismos que apoyan la coparticipación apoyaron el proyecto de jubilaciones. Me pregunto si se puede hacer algún tipo de cálculo contemplando las dos iniciativas. Yo lo que pregunto, es muy bueno eso que decís, y yo lo que pregunto es si acá no había un camino intermedio que era el diálogo del gobierno con los gobernadores, que había existido y que como había diálogo y había promesas a futuro, los senadores que responden a esos gobernadores no votaban en contra del gobierno. El tema que fue la tormenta perfecta porque ese diálogo se rompió, los gobernadores en algún momento dijeron, bueno, estoy esperando, lo que yo espero no llega nunca, me cruzo de vereda y pasa lo que pasa. Y también porque ahí te puede llegar a decir, desde la Libertad Avanza, ¿por qué te tengo que dar plata y por qué te tengo que dar amor en las boletas si yo solo mido más que vos? También hay una cuestión ahí que se discute mucho cómo repercute el armado electoral en las votaciones después en el Congreso, ¿no? Es un temazo. No sería tan loco porque es cierto. A mí, esto yo lo conté, creo que a mí me lo contaba una diputada santacruceña radical. Me dice, mira, el dirigente que más mide, pero por lejos en mi distrito, es Milei. Ahora, Milei para mí es fundamental, pero yo tengo toda la estructura de mi partido. Digo, un gobernador que anduvo bien con el gobierno y después se distanció. Dice, por supuesto que Milei mide muy bien, pero no es solo la imagen nacional. Después yo tengo una estructura de un partido que gobierna la provincia hace 10 años. Entonces, él pone la imagen, yo pongo la estructura, nos casamos, hacemos 50 y 50. Eso es... Vos algo me contaste, que eso es lo que se discute en Balcarce 50, pero tampoco parece tan loco la propuesta de los sectores de cada provincia o cada diputado, ¿no? Sí, la postura del asesor presidencial, Santiago Caputo, ¿no? O sea, hay una cuestión ahí sobre esas diferencias en cómo se ven las estrategias para armar en las provincias y el diálogo que tienen con los gobernadores. A mí no me parece casual que de pronto empiecen a haber más que nunca cuestionamientos a cómo se hacen estos diálogos de parte del ala más de Karina Milei con los gobernadores. De hecho, un dato que para mí es el dato más importante que te refleja esto y esta problemática te la evidencia, porque no es una especulación, no es que... Camao Espínola, el correntino, después de que no quedan juntos en la provincia... Todo en contra del gobierno nacional cuando se trataba de uno de los aliados más violetas que tenían en el Senado, ¿me entendés? Y a favor de la historia, digamos que esta línea de extrema dureza que encabeza la Secretaria General, hasta aquí no les ha dado malos resultados. Porque, ¿viste? Al contrario, te diría dicen, che, vos decías en Capital, iban a acordar. ¿Cómo no van a acordar en Capital si el PRO maneja la ciudad hace 20 y pico de años? Van a acordar. Bueno, no hubo acuerdo. En provincia... todo violeta. Y así es, distrito por distrito, y mal no les va, pero bueno. En la ciudad de Buenos Aires fue una... Lo que pasa es que esto no es electoral, digo, lo de ayer. Está bien, no, pero en la ciudad de Buenos Aires fue una elección nacionalizada casi, porque bueno, claramente estuvieron todos los ministros y el propio presidente poniendo la cara. Pero si no vamos a las provincias, no estaba Milei en la boleta, y si no ganaban, eran primera oposición. Salta, de la nada. Salta. Entonces, realmente hay... A ver... Esto que estamos viendo, esta disputa, se va a ver todo el año. Y esto es medio prueba y error y la están testeando. Y acá hay una cuestión de, ¿hay diálogo o no hay diálogo? Recordemos que el propio Javier Milei rompió todo él. O sea, no es que es una cuestión de Karina o Santiago Caputo. No, el propio Javier Milei el día anterior dijo, los gobernadores todos quieren destruir todo. Y donde todos, vos decís, tenés de todos los colores, porque tenés peronistas, neoperonistas, radicales, del PRO. Digo, tenés que encontrar un argumento para pelearte con todos. Y bueno, ahí está el enfrentamiento. Él destruyó todo en ese sentido. Ahora bien, hay que volver a chequear. Hasta donde yo sabía, Guillermo Francos, el jefe de gabinete, estaba buscando una nueva reunión por el tema de los ATN y el impuesto a los combustibles después del 9 de julio, o sea, después de ayer. Entonces hay que ver si se termina efectuando una fecha y cómo este proyecto que ahora va a pasar a diputados, estos dos proyectos que pasan a diputados, pueden servir para negociar o no la cuestión de las jubilaciones. Ahora, yo me atrevo a decir que, como dijo el presidente, él va a vetar absolutamente todo, por una cuestión también de seguir la línea de coherencia que tienen ellos, ¿no? El tema es cuándo.
El tema es cuándo, porque bueno, la consigna es aguantar la pelota hasta octubre Pero y hasta el recambio legislativo. también es cierto, y ya nos metemos con Gonzalo, también es cierto, viste que Tabela, aunque quisiera, la diputada Tabela, no te puede decir, che, diputado se va a reunir cuándo. Como explica ella, viene el receso, primero en las provincias del interior, después viene en Capital Federal. La verdad que, digo, y ya vamos a estar en mediados de agosto. Y me parece que todo eso es funcional al gobierno, después pleno clima de campaña, y el gobierno está apostando a que, bueno, llega septiembre, llega octubre y está bendecido con los resultados a partir de encuestas que dicen eso. No es toda una construcción imaginaria. No, tal cual. Tienen encuestas donde les va bien. Hay un dato que tal vez suma uno a esto de lo que se viene aquí en el Congreso, porque ahora lo vamos a explicar técnicamente, pero aquí en esta mesa, ayer, si mal no recuerdo, el diputado Cristian Castillo dijo: lo que nosotros tenemos que hacer no es marchar una semana antes y demás. Hay que ir y marchar el mismo día y en el horario en el cual se está sesionando, porque ahí es donde, según la óptica de Cristian Castillo, el diputado de la izquierda, dice, ahí es donde se puede llegar a convencer a aquellos diputados que tal vez van al recinto, entran en el palacio. El tema de si van a vetar o no van a vetar. Claro, porque si hay algún indeciso, desde la creencia por lo menos de la izquierda o desde la óptica del diputado Castillo, dice, lo que hay que hacer es ir y hacer por ejemplo, la protesta de los miércoles de los jubilados en el mismo momento en el que se hace la sesión y en ese mismo horario. Para que sientan la presión social, la presión. Bueno, viene enseguida Gonzalo. Decime en 10 segundos lo que te quede, Romero. Bueno, también cabe destacar, ya mencionábamos el tema de los impuestos, los proyectos de coparticipación. También se le aprobó, o sea, en realidad se le rechazó el veto al presidente por la emergencia en Bahía Blanca, con 51 votos a favor también, una goleada. Claro. Entonces, en diputados también se espera que se trate el veto a Bahía Blanca, que puede ser también una de las cositas que la oposición pueda llegar a meter. Hay que ver si puede... Ese va a ser el primer veto, digamos, que va a tratar el presidente en la Cámara de Diputados, que va a testear en la Cámara de Diputados, que es el de Bahía Blanca. Un tema que quedó ya viejo en el sentido de que ya pasó la emergencia. De hecho, cabe destacar que las dos cámaras tardaron un montón. Ropa para bebé, los chicos ya están en el primario. Claro, ahora. ¿no? Y aparte, ¿te acordás, Pato, que traían distintos proyectos uno de la otra cámara y no se ponían de acuerdo y de pronto tenías dos proyectos distintos de Bahía Blanca aprobados por las dos cámaras, pero que no era la tengo miedo misma? de que se quede vieja la harina que mandé, Bueno. Dale, o las donaciones, ¿no? Exactamente, claro. No, y aparte, bueno, nada, es igualmente es una cuestión, yo te diría, más bien política, no tanto por Bahía Blanca. Y después hubo un debate reglamentario que también se llevó a cabo durante la jornada, que no me voy a detener mucho en el detalle de eso para no sacarle tiempo a Gonza, pero básicamente que tuvo que ver con... Primero, la irregularidad que se dio en las reuniones de comisión para dictaminar los proyectos de jubilaciones y la emergencia en discapacidad. Finalmente, eso sí, por ejemplo, Villarroel estaba de acuerdo, no reconoció los dictámenes como válidos, pero en el momento que los somete a votación, acá votó, por ejemplo, a favor Luis Juez. También otra de las cuestiones que Luis Juez fue en contra, digamos, de su línea fina al presidente Javier Milei, con quien hace poco se sacó una foto festejando las milanesas, ¿no? Totalmente. Pero bueno, le votó en contra todo prácticamente. Pero un caso particular con el tema de la discapacidad por su hija. ¿No? Sí, lo de discapacidad a mí no me sorprendió. Sí, por supuesto, todo lo que tiene que ver con lo de las jubilaciones. Y bueno, después él fue el único que votó en contra. Esto es un dato. Luis Juez fue el único que votó en contra de los dos proyectos de coparticipación, de los ATN e impuesto a combustibles. El único voto en contra que vas a encontrar es el de Luis Juez. Después lo demás, hubo un Luis montón... Juez, que también está viendo qué es lo que pasa con su figura política en la provincia de Córdoba. Sí, también, obviamente ¿no? Este es un proyecto de gobernadores. Él no es libertario, por lo menos no es libertario nacido y criado, y tampoco es de Yarlora, tiene que construir un espacio personal. Pero bueno. Y hubo muchas ausencias de radicales en la votación de coparticipación. Totalmente, muchas ausencias. Creo que son 4 o 5 ausencias. Pero bueno, lo que decía era que hubo este debate reglamentario que finalmente se terminó sometiendo a votación. Hubo una amplia mayoría para validar los dictámenes de jubilaciones y emergencia en discapacidad y para después aprobarlo. Y algo que para mí es lo más importante, pasó desapercibido, no lo volvimos a hablar, pero antes de que empiece la sesión ayer en el Senado, los gobernadores, esto creo que lo mencionamos al principio, de la UCR y el PRO, lo que sería ex Juntos por el Cambio, en un momento habían amagado con desdoblar la votación, ¿no? Decir, paren,
De pronto era jubilaciones A mí y me emergencia en interesa, a mí me discapacidad. interesa impuesto a los combustibles líquidos y me interesa Prioricemos, ATN. ¿quién cobra? Sí. ¿Los gobernadores o los jubilados? Entonces, eso fue una de las cuestiones que se puso sobre la mesa por lo que te estaba mencionando antes, Pato, que es la contradicción palpable de pedirle al gobierno nacional fondos y al mismo tiempo sacárselos con otro proyecto. Entonces, en algún punto eso fue como lo que se puso sobre la mesa. ¿Qué es lo que intentó el senador radical Eduardo Vichy? Intentó primero que se vote con participación y dejar jubilaciones para el final. Claro. Presentó una moción para eso. José Mayans dijo, jaja, sos vivo, yo presento Al primero revés. votar jubilaciones y después dejar para lo último lo de los gobernadores. Hubo una puja ahí, porque después UP decía, si vos haces esto, yo no te doy los 2/3 para tratarlo Sí. del proyecto de los gobernadores. Terminó todo teniendo, casi te diría, unanimidad en niveles generales de los gobernadores opositores, aliados o no tan aliados, y así fue como se terminaron dando estos goles en el Senado. Bueno, a ver, un tema, Solabarrieta Gonzalo. Sí, Digo, Pato. estos últimos dos proyectos no pueden ser vetados porque todavía no son ley. Hablo de la coparticipación de los combustibles líquidos y de lo que tiene que ver con los ATN. Los otros sí, ya son todos proyectos convertidos en ley, se votaron en Exacto. diputados, senadores. ¿Cuánto tiempo tiene el Ejecutivo para vetar estos proyectos? Bueno, en principio 10 días hábiles, Pato. Si querés empezamos a 10 contar. días hábiles. Tenemos, hoy es el primer día hábil. Tenemos los 5 días hábiles de la próxima semana, que Está ya bien. ahí tenemos 6. Sí. Y después tenemos que contar hasta el jueves de la otra semana, Está bien. que ya estaríamos en 20 y pico. Está Jueves bien. 20 y pico. Pero hay que tener en cuenta algo. También esas semanas son vacaciones. Sí, claro. Es un receso, hay que ver si cuenta también como día hábil. Ese dato sí es muy bueno, Pato. No lo había tenido en cuenta si las vacaciones, el receso invernal cuenta como día hábil o no. Me dice Débora que no cuenta como Claro. cuenta como día Claro, hábil. y sí. O sea que sería el jueves 20 y pico de julio. Para que tengamos en cuenta, igual, de todas maneras, ya hoy a la mañana en una comunicación radial, el propio jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, volvió a hablar de que el presidente de la Nación va a vetar estos dos proyectos. Nos referimos al aumento en las jubilaciones y nos referimos a la emergencia en discapacidad. Lo que hay que tener en cuenta son estos 10 días hábiles y que además, esta palabra veto que viene del latín yo prohíbo. Francos habló del aumento de los jubilados y de discapacidad. Claro, de los dos. Y Dijo de los dos Y proyectos. del bono, aumento del bono a los jubilados, supongo que también está. Porque digo, si habló de discapacidad, ahí el bono no está, pero bueno. Bueno, no a lo está. mejor se le pasó a Franco. Bueno, qué sé yo. es parte del tecnicismo de Sí. lo que significa el veto, que es básicamente en latín el origen yo prohíbo. Está bien. Básicamente, muy simple. El presidente de la ¿Vetar Nación... y yo prohíbo? En latín prohíbo, Mirá exactamente. Yo prohíbo, exactamente. Mira, hoy la escuché desde temprano a Débora, estaba manejando el reglamento, durita Sí, tremendo, pero esto sí, no lo sí. contó. No, está bien. Esto de que yo prohíbo no lo contó. Es que tiene tanta información que un por poco eso. más, no, es Pero demasiado, bueno, es demasiado. no, me gusta el yo prohíbo. ¿Viste? Ahí Está bueno. Bueno, Dale. en definitiva, Pato, existe la posibilidad de que el veto sea total o que sea parcial. Si es parcial, hay que tener en cuenta que esto que vos decías, por ejemplo, se puede, por ejemplo, quitar el aumento de la jubilación, pero permitir el aumento del bono. Y bueno, sí. Claro. ¿Por qué? Porque no perdería la Claro. esencia del proyecto. Si se pierde la esencia del proyecto, ahí de todas maneras se perdería la posibilidad. Recordemos, esta figura del veto presidencial existe desde la reforma constitucional con Está. Carlos Saúl Menem en el Y 94. perdóname, Daniela Romero le preguntó a Dani Atabela qué iba a pasar, qué creía que se podía sostener o no con los 2/3. Ella dijo, habrá que ir proyecto por proyecto. Así Sí. que bueno. Hay que ver los votos ahí en diputados Claro. que no fueron tan claros como en Senado. Más Sí, hay complicado. que ver también, por ejemplo, la emergencia en discapacidad es muy difícil para mí que los diputados eso... Claro, claro. O sea, desde ya esa me la juego con que no va a poder Claro. ser blindado. Exactamente, claro. Jubilaciones yo creo que sí. Ahí estamos, Daniela Romero. Dani, muchísimas gracias, buen fin de semana. A ustedes. Solabarrieta, usted se queda un rato, Me quedo un parece, ¿no? ratito. Bueno, que la pase muy bien entonces. gracias. Nosotros hasta aquí llegamos. Enseguida la continuidad de DTV. Muy buenos días.